Hoy nos adentramos en un caso realmente histórico, una historia de justicia, de poder y sobre todo de perseverancia, una que tardó una década en resolverse en Honduras, pero que ya verán, su eco resuena en todo el continente americano. Vamos a empezar con una pregunta que parece sencilla pero que tiene mucha miga. ¿Se puede despedir a un juez o a una jueza por tomar una decisión que no le gusta el poder? Es una pregunta que, ojo, pone a prueba los cimientos de cualquier democracia. Pues la respuesta es que sí, ocurrió. En Honduras, 4 de los más altos magistrados del país fueron destituidos de un plumazo por una decisión que no gustó nada al poder político. Y ahí, justo ahí, empezó una odisea legal que duraría 10 años. Y para que entendamos bien la magnitud del asunto, vamos a hacer algo poco habitual. Vamos a empezar por el final, porque el resultado de esa batalla de una década fue una sentencia absolutamente pionera. Apunten esta fecha, porque fue el día en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia que la verdad va a marcar un antes y un después en cómo se protege a los jueces en toda América. Y aquí está la clave de todo. Por primerísima vez en su historia, la Corte aplicó lo que se conoce como el principio de legalidad para condenar el despido de unos jueces. ¿Qué significa esto en palabras sencillas? Pues que no se puede echar a un magistrado sin que exista una causa y un procedimiento clarísimos en la ley antes de que ocurran los hechos. Vamos, que no te puedes inventar las reglas sobre la marcha para quitarte de en medio a quien te incomoda. Una primicia total. Vale, ahora sí, rebobinemos. ¿Qué fue exactamente lo que hicieron estos jueces para que se liara semejante crisis institucional? Aquí están nuestros 4 protagonistas. Y ojo, que no hablamos de unos jueces cualquiera. Eran los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, es decir, la máxima autoridad, los guardianes de la Constitución de Honduras. Y bien, ¿cuál fue su gran crimen? Pues sencillamente hacer su trabajo. Les llegó una ley para hacer una purga en la policía, la analizaron y la mayoría de ellos llegó a la conclusión de que esa ley chocaba de frente con la Constitución del país. Y así los sentenciaron. La reacción del gobierno fue inmediata y fue brutal. El presidente de entonces, Porfirio Lobo Sosa, salió públicamente a decir esto. Una acusación durísima que en la práctica era una injerencia en toda regla y que encendió la mecha de todo lo que vino después. Y lo que vino después fue de vértigo, una auténtica demostración de fuerza política que se ejecutó en menos de 48 horas. Fijaos en la secuencia porque es de película. Un día, el Congreso se saca de la manga una comisión para investigar a los jueces. Al día siguiente, en plena madrugada, con el Parlamento rodeado por el ejército, se vota su destitución. Sin juicio, sin debate, sin ningún tipo de garantía. 10 años más tarde, la Corte Interamericana puso la lupa sobre aquel proceso de destitución. Y lo que encontró fue, básicamente, el desmantelamiento sistemático de cualquier mínima apariencia de legalidad. La lista de irregularidades que documentó la Corte es tremenda. A los jueces jamás se les notificó de nada oficialmente. No tuvieron ni una sola oportunidad para defenderse. El órgano que los juzgó, el Congreso, ni siquiera tenía poder para hacerlo. Y lo más grave de todo, no existía ninguna ley que regulara ese procedimiento. Se lo inventaron sobre la marcha. ¿Y cómo justificaron todo este tinglado? Pues con esta acusación tan grave que tenían un propósito malintencionado de conspirar contra las políticas de seguridad del Estado. Una acusación puramente política por el mero hecho de haber dictado una sentencia. Pero claro, la historia no termina con la destitución. Para los 4 magistrados, aquello fue solo el principio de un larguísimo y muy difícil calvario para limpiar sus nombres y encontrar justicia. Este cronograma refleja una perseverancia increíble. Tras la destitución en 2012, sufrieron lo que se llegó a describir como una feroz persecución estatal, y todos sus recursos en Honduras fueron rechazados. Así que en 2013 acudieron al sistema interamericano. Esto, para que nos entendamos, es un mecanismo de protección de derechos humanos que actúa como un último recurso cuando la justicia de tu propio país te falla. El proceso fue lentísimo. El caso no llegó a la Corte hasta 2021, y la sentencia final, como vimos, es de finales de 2023, más de 10 años después. Y esto nos lleva al punto final y quizá más importante. ¿Por qué esta historia de 4 jueces hondureños nos debería importar a todos? Pues porque su caso, por desgracia, no es un hecho aislado. Se enmarca en una tendencia muy preocupante en toda la región: los ataques a la independencia judicial para debilitar los controles al poder. De hecho, durante las audiencias en la Corte, ocurrió algo que no se ve todos los días. El propio Estado de Honduras, representado por un nuevo gobierno, se plantó allí y ante la contundencia de las pruebas reconoció su responsabilidad por todo lo que había pasado, un gesto que, en la práctica, sentenció el caso. Al final, el fallo de la Corte fue demoledor.
declaró que Honduras había violado un montón de derechos fundamentales de los magistrados, las garantías de un juicio justo, el principio de legalidad, sus derechos políticos a ejercer un cargo público, el derecho a la protección judicial y hasta su integridad personal, un varapalo en toda regla. Y esta es, al final, la gran pregunta que nos deja este caso. Cuando es el propio Estado el que se salta las reglas, ¿quién le pide cuentas? Esta historia nos recuerda que frente al poder desbocado existen mecanismos internacionales. Son lentos, sí, y a veces desesperantes, pero son un último y poderoso bastión. Es una lección fundamental sobre la importancia de la justicia internacional para defender el Estado de Derecho, no solo en Honduras, sino en cualquier lugar donde la democracia esté bajo amenaza.